queridos youtubers espectadores del canal Israel en el Camino. Y más una vez tenemos la alegría de poder compartir con ustedes un momento de información, de descontracción, conversando con un querido hermano, Fabián Rottenberg, que está un poco más lejos que yo. Yo estoy en San Pablo, Brasil, pero Fabián está en Ushuaia, bien al sur de Argentina. Dice de que casi ve el polo sur a cuando hable la ventana. Fabián, bienvenido al canal. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Sami. Muy bien, estamos aquí, como vos bien decías, se conoce este lugar como lo último de la Tierra. Ustedes en San Pablo, allí en Brasil, ya están en el sur. Si miran el mapa, saben que Argentina está más abajo todavía. Dentro de Argentina hay un lugar que está más abajo que se llama la Patagonia. Y a la vez, dentro de la Patagonia, abajo de todo, hay una ciudad que se la conoce como la ciudad más austral del mundo. Esa es Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Así que aquí estamos y es una bendición poder disponer de este tiempo contigo. Valoro mucho lo que estás haciendo, sobre todo con un corazón dirigido, guiado hacia nuestros paisanos, hacia nuestros Yehudim, con el propósito de que sus ojos sean abiertos, de que caiga todo velo y que puedan reconocerlo a Yeshua como lo que Él es, el Señor y el Salvador. Fantástico, ya nos has dado un enorme aperitivo de lo que vas a decir. Fabián, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo era tu familia cuando llegaste al mundo? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, vengo de tanto padre como madre, los dos judíos. En el caso de mi mamá, sus padres, es decir, mis abuelos, vinieron escapando de la guerra, específicamente de Polonia. Algunos de ellos quedaron en los campos de concentración. Del lado de mi papá es de la parte de Rusia. Y hay una rama que siguieron mis abuelos, emigraron al norte de América, es decir, a Estados Unidos. Muchos de ellos son rabinos en la actualidad, pero nosotros los que vinimos para aquí, si bien nos mantuvimos en las festividades, como la mayoría o como muchos paisanos nuestros que respetan ciertas festividades, pero no nos volvimos lo que se conoce como practicantes. Sí, por ejemplo, uno de mis abuelos estableció, fundó una sinagoga, un shil, allí en Buenos Aires, en un barrio llamado Villa Devoto. Íbamos para una vez cada 2 meses, hay fiestas o celebridades que íbamos, por ejemplo el Pesaj, Yom Kippur, algunas celebridades, pero no practicábamos. Es decir, una vida, llamémosle entre comillas, normal hasta los 13, 14 años aproximadamente. A los 13 años tuve mi bar mitzvah. Para aquellos que no saben de qué se trata, significa hijo del precepto, es decir, una fiesta que cuando el niño cumple 13 años pasa a ser varón, aunque creo que le estoy hablando a gran parte de paisanos, ellos saben de qué estoy hablando. Y ahí ya uno empieza a contar con ciertos beneficios, como poder leer la Torá o formar un minyan, que es un grupo de 10 personas como para iniciar una reunión en la sinagoga. No sé si me estoy extendiendo demasiado, Sami, me No, decís, o si estamos bien lo que estamos hablando. está perfecto, estás mostrándonos realmente que tuviste una niñez dentro de lo que tú dices, normal para un judío no practicante. Exactamente, exactamente, con ciertas libertades. Por un lado, es lamentable eso, pero bueno, con ciertas libertades que pueden ser peligrosas en algunos casos. Y tú cumpliste entonces tu obligación delante de Dios, hiciste un bar mitzvah en una sinagoga. Sí, tuvimos justamente en esa sinagoga que había fundado mi abuelo, una calle allí en Buenos Aires, en Villa Devoto, llamada Varela. En esa calle está la sinagoga, actualmente inclusive está. Y ahí tuve el bar mitzvah, ahí tuvimos la ceremonia y tuvimos también una fiesta.
Y al tiempo de eso me sucedió algo que fue, eso sí sería muy largo para contar, pero creo que va a venir seguramente. Estoy preparando también el terreno para lo que me imagino que viene. Ok, entonces eras un judío tradicional y de repente alguien te habló de alguna cosa que cambió tu vida. Alguien te habló de Jesucristo o de su nombre en hebreo, Yeshua. Sí, fue algo muy, muy especial, como yo creo que todo paisano que tiene un encuentro con Yeshua, seguramente cada caso es particular, cada caso es sobrenatural, porque es pura misericordia y soberanía del Señor. Pero a mí me pasaba algo, siempre me impactaban mucho, si bien no éramos practicantes, sí cuando íbamos a la sinagoga, me impactaban algunas porciones de la escritura que tenían que ver con lo profético, con las profecías. Profecías que aparecen en Zacarías capítulo 9, en el libro de los Salmos, Isaías capítulo 53. Es decir, me impactaban y una vez me hablaron, no de Yeshua, me hablaron de Jesucristo, o sea que es lo mismo, pero sabemos que para muchos paisanos nuestros oír algunas palabras como ser Jesucristo, oír cruz, oír la palabra iglesia, genera cierta confrontación y es entendible. No nos olvidemos que en nombre de una cruz se persiguieron a muchos judíos, en nombre de Jesús, lamentablemente mal usado, se perseguían, se expulsaban, se encerraban y hasta se mataban a muchos judíos. Y a mí en ese momento cuando me hablaron realmente me fue indiferente, pero a los pocos días pasó algo muy impactante. Es como que el Señor Jesús me salió al encuentro. Creo que la mejor manera de definirla es esa. Me salió al encuentro y se me produjo toda una revolución interna porque no entendía bien qué estaba pasando. Gracias a Dios pude conseguir, quería conseguir un Brit Hadashah o un Nuevo Testamento. Pasa que no tenía manera porque mis amigos Goy, ninguno leía la Biblia. En el seno de un hogar judío hablar del Nuevo Testamento es una herejía. Pero para resumir, pude conseguir un Nuevo Testamento y lo empecé a devorar, a comer, a leer, sobre todo algunos pasajes que empezaron a impactarme y sin ninguna duda fue el Ruach HaKodesh, fue el Espíritu Santo quien me guió a leer algunas porciones que fueron confirmando en mi corazón que verdaderamente Yeshua, Jesús, era, es y seguirá siendo el Mesías que nuestros paisanos siguen esperando. Y desde ese momento se produjo una serie de situaciones muy, muy particulares. Yo no podía leer el Nuevo Testamento en mi casa porque, de hecho, ni siquiera podía mencionar Jesús, como en muchos hogares judíos. Es un nombre que no se lo puede mencionar. Y recuerdo que un día, yo tenía 13 años, mi madre, yo me había ido al colegio y encontró el Nuevo Testamento abajo de la almohada. Me costó caro eso. Me costó caro, fue un desafío. En ese momento bajé la cabeza, ella lo sacó de mi casa. Al poco tiempo conseguí otro hasta que me lo volvió a descubrir y bueno, me amenazaron con que si seguía leyendo eso me tenía que ir de mi casa. Yo era un niño, 13 años ya tenía. Y fue de esa manera que tuve que mantener mi comunión o mi relación con el Señor de una manera secreta, sí leyendo y escondiendo, tomando el tiempo para esconder justamente el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, para que no lo vuelvan a descubrir. Y ahí el Señor fue alimentando y alimentando y alimentando hasta que pasaron algunos años y ya sería largo de contar. Hay muchos testimonios que están viniendo a mi corazón ahora a raíz de esto que estamos hablando, porque me siento en libertad, me siento en confianza para hablar como si estaríamos tomando
mate, un té o un café. Sabes que tú haces un punto que me parece importante explicarlo. Cuando me hablaron de Jesucristo, yo sabía que eso no era para judíos. Mi mamá me dejaba ir a las librerías, pero había un lugar en la librería, ok, aquí no entras. ¿Por qué? No, porque no es para nosotros. Y cuando conocí a Jesús, entonces le dije a Dios, Dios, discúlpame, estoy totalmente fuera de lo que me habías dicho que era y creo que ahora soy cristiano. Pero iba a la iglesia y cantaban las alabanzas en portugués. Y me venía en el corazón, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Digo, no, Sami, espérate, ahora sos cristiano, no sos judío. Hasta que alguien tuvo la explicación de decirme que el Jesús que se habla en las iglesias, muchas de las iglesias, no es el Yeshua que nosotros conocemos del Brit Hadashah. Y esa es una importante definición para la confusión que se ha hecho durante los siglos entre los verdaderos cristianos y la cristiandad. No sé si existe esta palabra en castellano, yo sé que en portugués hay una diferencia importante. La cristiandad es lo que se llama la religiosidad y nosotros estamos hablando aquí de fe. ¿No es cierto, Fabián? Totalmente. Sí, aquí sucede lo mismo y comparto plenamente lo que estás diciendo, Sami. Es así. Al principio, bueno, vos tuviste la gracia de concurrir a una iglesia. Yo no sabía lo que era una iglesia. Primero, que siempre el mensaje que recibí de la iglesia en el seno de mi familia fue muy negativo. Por otro lado, la iglesia que yo conocía era la iglesia, lo voy a decir en libertad también, la iglesia católica, con imágenes, con, bueno, una iglesia católica. Entonces tampoco yo quería ir a una iglesia. Hasta que sucedió algo muy especial. Yo en un tiempo vendía unos equipos de audio, consolas, baffles, y vino una persona a encargarme un equipo con los baffles, y hablando me pidió si yo lo podía ir a instalar. Y yo no hacía eso, pero en este caso me pidió por favor, me empezó a compartir algo del lugar donde quería que lo instale, y por las características que me daba, era un lugar donde alababan a Dios, se reunían a leer la Biblia. Es como que yo empecé a discernir algo en ese tiempo. Y de hecho cuando fui a instalar era una iglesia muy, muy, muy pentecostal. Quizá esto lo van a entender algunos. Es decir, una iglesia donde había mucha efusividad y una serie de cosas que yo cuando entré, lo primero que pensé, están todos locos acá. Y verdaderamente estaban locos por Yeshua, y ahí me empezaron a cerrar muchas cosas. De hecho, yo no es que me quedé en esa congregación. Quizá me estoy adelantando a lo que seguramente me vas a preguntar, pero al tiempo conocí a un rabino mesiánico, y ahí definitivamente muchas cosas comenzaron a ensamblarse. Es decir, las raíces del verdadero cristiano, las raíces bíblicas que están en el pueblo judío. Y realmente ahí sentí el gozo de lo que es completarse, porque por lo menos yo entiendo que el judío no es que se convierte, como muchos dicen de una manera equivocada, y eso era algo que a mi familia le chocaba, porque muchos plantean que el judío tiene que convertirse al cristianismo, y en realidad el judío es como si tuviésemos un vaso hasta la mitad, y al recibir a Yeshua es como que completa la otra mitad, se completa plenamente. Y bueno, el Señor operó un milagro maravilloso en mi familia. Yo recuerdo que me tomé de un versículo que está en Hechos capítulo 16, creo que es el versículo 31, que dice: cree en Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Y el Señor, pasaron muchos años, pero yo tengo un único hermano carnal, papá, mamá, y con el transcurso de los años, tanto mi hermano como mis padres recibieron a Yeshua en su corazón. Es decir, se completaron en la fe del Mesías. Hoy puedo decir que somos judíos completos, y lo digo con toda humildad.
Tú sabes que la verdad que nosotros no nos convertimos, como tú dices, nosotros nos completamos en la fe. Yo creo que nosotros nos convertimos de los pecados, como dice el profeta Joel, donde queda bien claro de que no hay una conversión de un judío, mucho por lo contrario. Nosotros no salimos porque si miras los textos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, Yeshua nace en Israel de una mamá judía, en una ciudad judía, es educado como judío, vive su vida como judío, va a la sinagoga, sube a Jerusalén para las fiestas. Entonces, no estamos hablando de un libro de no judíos, mucho por lo contrario. Hay una discusión solamente con relación a Lucas para ver si él era judío o no era, pero el resto de los autores del Nuevo Testamento son judíos declarados y vividos como judíos. Entonces, ahí no hay duda de que nosotros como judíos, como tú usaste muy bien el ejemplo, llenamos el vaso. Entonces, la pregunta que no quiere callarse, Fabián, cuando llenaste el vaso, ¿qué cambió en tu vida? Bueno, cambiaron una serie de cosas. Primeramente había sucedido cuando tenía 13 años, fue algo, llamémosle secreto, entre comillas, pero empecé a sentir aún a esa edad, si bien han pasado muchos años, pero recuerdo una paz, incluso afrontar muchas situaciones. No digo que no hubo pruebas, hubo luchas y muchas, pero fue todo muy diferente. Comenzó a enriquecerse mi vida interior, mi vida espiritual. Empezaron a sucederse una serie de cumplimientos de promesas, cosas que le pedía a Dios. Le pedía para mi familia, le pedía para mi vida. Fue maravilloso cómo Él fue guiando, incluso en decisiones que tenía que ir tomando. Luego conocí a quien actualmente es mi esposa. Ella no venía de una familia judía, pero fue maravilloso porque en ese tiempo ella venía del catolicismo. Cuando yo la conocí, toda la familia de ella quería un casamiento en una iglesia con un sacerdote. Del lado de mi familia querían en una sinagoga con un rabino. Y ahí, orando y buscando la dirección del Señor, Él nos guió a una bendición gloriosa por un rabino mesiánico. Eh, pero bueno, cambió todo en mi vida cuando el Señor salió a mi encuentro, realmente cambió todo. La manera de mirar las cosas, de encararlas. Yo no tengo más que agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento, porque mi vida aún en la actualidad, hasta el día de hoy, es bendición tras bendición, gracias a Dios. Fantástico. Creo que cuando empezamos a hablar de testimonios, como tú dices, realmente vienen situaciones increíbles para hacernos recordar realmente lo que Dios cambió en nuestras vidas. Entonces yo, por ejemplo, eh, cuando iba a la escuela, tenía vergüenza de dar clases particulares como todos mis amigos, que a través de las clases particulares juntaban dinero para ir al cine. Y yo me sentía incómodo en querer enseñar alguna cosa para alguien. Y de repente, como tú dices, Dios me atropelló de una manera tan fuerte que en los últimos 20 y pocos años conseguimos mantener un estudio, un café de estudios bíblicos semanal. Y a veces mire y digo, Dios, por favor, yo era un muchachito judío despreparado, no sabía bien lo que hacía y de repente me transformaste en un servidor tuyo. ¿Cómo fue tu servir, cómo es tu servir a Dios en lo que estás haciendo hoy en tus días? Bueno, primeramente en ese momento cuando nosotros nos casamos con este rabino mesiánico y empezamos a profundizar en algunas cuestiones, sobre todo mi esposa fue muy impactada, se le abrió un nuevo panorama y yo empecé a profundizar nuestras raíces. Estuvimos aproximadamente entre 8 y 9 años sirviendo en un ministerio netamente mesiánico. Cuando me hablaste hoy, Sami, que me decías que íbamos a tener este tiempo,
fui a traer, tengo aquí bueno, tengo la kipá. Esta kipá me la mandó a traer mis abuelos cuando tuve el bar mitzvah, cuando cumplí 13 años, y aquí tengo el talit también. Hace mucho que no me lo pongo ahora, pero ministrábamos siempre en el ministerio mesiánico con el talit, cantando las alabanzas en hebreo y desarrollando reuniones enfocadas, orientadas al pueblo judío. Allí en Buenos Aires hay una colectividad es decir, hay una cantidad de judíos muy importante. Estábamos en barrios específicos, donde, por ejemplo, antes cuando yo te decía que el judío no se convierte, eran algunos de los cuidados que tomábamos para hablarle a un judío, porque cuando uno le dice a un paisano que se tiene que convertir, lo primero que hace es poner un freno. Y por eso muy bien vos decías que, claro, tenemos que convertirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, pero utilizando un lenguaje en ese momento para llegar al judío, sin mencionar, como te decía antes, la cruz. Son palabras que al judío por lo general le genera cierto rechazo por las persecuciones que hubo en la época de las cruzadas, en la época de la Inquisición, la palabra iglesia o la palabra Jesucristo, porque usaban el nombre de Jesucristo para perseguir judíos. Entonces, tomábamos ciertos recaudos en esa área y hacíamos la reunión cantando alabanzas en hebreo, utilizando bastante hebreo. Hasta que en el año 1999, sí, el Señor me empezó a inquietar con un llamado más general. Y específicamente en el año 2001, el Señor nos hizo un llamado a un lugar que sinceramente yo lo desconocía, que es donde estamos ahora. El Señor nos estaba llamando a mi esposa y a mí, a mis dos hijos, a lo último de la tierra, de alguna manera para cumplir con lo que dice la palabra, ¿no? Que este glorioso evangelio, que estas buenas noticias serían predicadas hasta lo último de la tierra. Y bueno, el Señor operó de una manera muy especial, nos establecimos en el año 2001, ahora en el mes de septiembre se van a cumplir 20 años. Yo lo digo y hasta me cuesta digerir lo que van a ser 20 años, y vinimos prácticamente sin nada. Realmente puedo decir hoy que el Señor es bueno, no por lo que hizo con nosotros, sino que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero en todo momento hemos visto cómo el Señor nos ha respaldado, cómo el Señor fue abriendo puertas, lo que el Señor nos ha entregado primeramente en esta ciudad, a través de una congregación en pleno centro de la ciudad, medios de comunicación, una radio, un canal de televisión. Luego nos permitió expandirnos a otras ciudades, a otras provincias, pero eso ya sería, lo cuento como un motivo de gozo que hay en mi corazón, pero lo que ha hecho el Señor en estos 20 años y las almas que nos ha permitido llegar con estas buenas noticias, llegar con el Evangelio y ver vidas totalmente transformadas. En mi caso se me produce un gozo tan grande cuando veo un alma que es arrebatada del mismo infierno, que estaba en oscuridad y empieza a recibir la luz de Cristo, estaba perdida y es hallada, o estaba muerta literalmente. Como dice en Efesios, estábamos muertos a causa de los delitos y pecados. Sin embargo, Yeshua viene a darle vida a nuestro espíritu y todo nuestro ser pasa de muerte justamente a vida. Yo soy un agradecido a Dios por permitirnos ser esos instrumentos para que tantas almas que estaban muertas hoy puedan vivir la vida verdadera, esa vida abundante que nuestro Señor dice: yo he venido para que tengan vida, pero no se queda solo ahí, sino que vida en abundancia. Ya casi que estoy predicando, Sami, perdóname. Mira, yo creo que cuando se habla de corazón dejas que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos use de una manera especial. Entonces,
Ya caminando para cerrar, te hago una pregunta y ahí te dejo que pongas para afuera lo que dice tu corazón. Como tú bien decías, hay muchos paisanos nuestros, muchos parientes nuestros que precisan oír un poco más sobre quién es efectivamente este Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que te gustaría decir a nuestros youtubers espectadores sobre cómo tú, siendo judío, recibiste al Mashiach, el Mashiach vivo, y cómo te gustaría compartir esta oportunidad de hablar al corazón de estos patricios, no, paisanos, como tú dices, estos paisanos nuestros, darles un mensaje diferente? ¿Qué es lo que dirías? Bueno, en mi caso, como te compartía antes, una de las cosas que impactó mi corazón fueron, o sea, las profecías que están en el Tanaj, que están en el Antiguo Testamento, era algo que a mí siempre me producía cierta inquietud. Cuando Yeshua salió a mi encuentro, cuando Jesús salió a mi encuentro, me impactó mucho la manera que en el Nuevo Testamento, que en el Brit Hadashah, se van cumpliendo cada una de esas profecías en Él y solo en Él. Lo que siento compartirle a nuestros paisanos o a nuestros parientes y amigos judíos es que en Él y solo en Él está el cumplimiento de cada una de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. El Señor habla de diferentes maneras, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Él habla primeramente a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual tenemos que estar atentos, pero también nos habla a través de las festividades. Justamente estamos saliendo, en realidad, aquí en Argentina y en Brasil seguramente también, creo que este fin de semana ya se entra en Semana Santa, pero bajo el calendario lunar o el calendario hebreo acabamos de salir de una festividad muy especial que trae recuerdos hermosos a mí de mi infancia, que es el Pesaj, y lo que como niños, todo lo que teníamos que hacer como niños. Les decía que el Señor habla de diferentes maneras y también nos habla a través de símbolos, nos habla a través de fiestas. Una de las cosas que me impactó a medida que fui avanzando, que fui evolucionando en las cosas del Nuevo Testamento fue cómo Yeshua cumple cada una de las 7 festividades que están allí en Levítico capítulo 23. Y esta fiesta del Pesaj, que es, yo creo que, bueno, todas las fiestas son importantes, pero es la primera de las fiestas. Creo que sin Pesaj no podrían existir las otras fiestas, porque esta fiesta conmemora la salida del pueblo de la esclavitud. Y si hay en esta hora paisanos judíos que declaramos y por fe decimos que sí los hay, decirles que eso era una sombra, así como el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Si realmente queremos salir de la esclavitud de este mundo, en ese tiempo había que poner una señal en los dinteles de las puertas, una señal que tenía que ver con una sangre de un cordero. Era un punto de contacto donde el ángel destructor veía esa marca y no podía ingresar en esas casas. De la misma manera, en este tiempo necesitamos que la marca del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que esa sangre que Yeshua, que Jesucristo derramó en ese madero, la podamos aplicar a nuestra vida. Eso nos saca de la esclavitud de Egipto. Eso nos saca de las garras del faraón. Pero es lo que el Señor ha establecido para que nosotros podamos, en el caso de los judíos, completarnos en Yeshua. Pasar de una muerte espiritual a una vida verdadera. Y de esa manera nosotros podemos alcanzar la salvación. Está viniendo esto a mi corazón, Sami, en esta hora esto, porque estamos saliendo de una festividad. Cada una de las fiestas habla de una manera muy contundente, muy clara acerca de nuestro Señor. Y yo siento compartirles esto, seguramente los que están
viendo ahora saben que ya acaba de finalizar, pero a la vez los que vivimos aquí en Occidente estamos ingresando a Semana Santa. Y creo que es una fiesta muy, muy, muy especial. A raíz de esta luego nos encontramos con las otras que si no hubiese existido el Pesaj, si no hubiésemos salido de Egipto, en el caso nuestro, si no nos hubiésemos encontrado con Yeshua, lo demás no tendría sentido. Por lo menos para mi vida, y anhelo con todo mi corazón que para que aquellos judíos que están oyendo esta palabra se les grabe en lo más profundo de sus corazones. Gracias, Fabián. Realmente, cuando miramos la fiesta de Pesaj, es importante. El nombre en hebreo, en Ivrit, Pesaj, se conmemora la salida de Mitzrayim. Y Mitzrayim en hebreo es un lugar estrechito. Y este estrecho es lo que nos saca la libertad. ¿Por qué? Porque eras esclavo. Hoy entendemos con Yeshua que éramos esclavos del pecado. Y Yeshua dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si quieres tener camino abierto para Dios, delante de Él, que Él es Kadosh, y tú también puedas ser Kadosh, precisas de un sangre de un cordero, de un cabrito, en los dinteles de las puertas. Ponemos la mezuzá, pero nos hace acordar la mezuzá de una sangre que fue la que nos dio la salida de la esclavitud para la vida. Y la vida libre es en Yeshua HaMashiach. Fabián, quiero agradecerte mucho tu tiempo, tu dedicación, tu forma simple de hablar, porque creo que es la mejor manera de comunicarnos. Y a ustedes, youtubers, espectadores, estamos a vuestra disposición para contar más, hablar más, comentarios, son siempre bienvenidos. Y lo que queremos es que ustedes, así como nosotros, encuentren este Adonai, este Señor, porque Él es quien dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.